Actualmente, con una salud delicada, Yayoi Kusama tiene 85 años. El arte ha sido un motivo de vida. Difícil de clasificar, es la figura viva más importante del arte contemporáneo de Japón y una de las más reconocidas de la escena internacional. La aflicción causada por sus trastornos mentales es a la vez el motor de su inspiración artística. En alguna ocasión dijo que se habría suicidado de no haber sido por el arte. En su obra, los traumas por su miedo al sexo son traducidos en figuras fálicas organizadas como tentáculos que se combinan con objetos cotidianos: escaleras, zapatos, maletas o muebles. Los puntos acaparan sus pinturas e instalaciones. De ese modo forma lo que concibe como redes infinitas. Los espejos también son una constante. La han descrito como una artista en cuya obra se evidencia su esencia humana, carencia de dominio propio, desobediente a los cánones sociales y artísticos, utópica, pero del mismo modo singular, excéntrica, inconformista, original y extraordinaria. En sus obras también recrearía sus alucinaciones. Queriéndolo o no, ese conflicto mental lo trataría de disimular debajo de pelucas de colores. Tal vez por sumar más derrotas que batallas mentales ganadas, habría decidido internarse desde 1977 en un hospital psiquiátrico de Tokio. Sin embargo, no ha dejado de producir desde su estudio que se encuentra cerca del psiquiátrico en el que vive. Matsumoto es la ciudad japonesa en la que Yayoi Kusama nació en marzo de 1929. Su infancia fue tormentosa a causa de las reprimendas por parte de su madre al conocer su pasión por la pintura y las cosas del mundo. Los problemas mentales datan de aquella época. Para conseguir una libertad creativa que las costumbres de su país le negaba, a fines de los 50 viajó a Nueva York. Ahí se insertó y al mismo tiempo revolucionó el mundo del arte local y mundial. A principios de los 70 regresó a Japón. Se reinventó y sin abandonar las artes plásticas comenzó un periplo literario a través de la poesía y la novela. Para algunos críticos de arte, su historia de vida eclipsaría su trabajo artístico. Aunque no es tan conocida entre el público masivo, se reconoce como pieza fundamental del arte contemporáneo por su estilo extremo y desafiante ante lo convencional y lo tradicional. Después de presentarse en Francia, España, Nueva York, Brasil y Argentina, Yayoi Kusama, Obsesión Infinita, se expone en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo. Es una retrospectiva conformada por más de 100 obras fechadas entre 1950 y 2013. Hay escultura, pintura, cartel, collage, dibujo, autorretrato, instalación y video. Permanecerá en México hasta el 18 de enero de 2015. Luego será llevada a Chile y posteriormente volverá a Londres. Sí, y es básicamente una bronca entrar a la exposición. Me está diciendo ahorita Sofía Provencio, ahorita se las presento formalmente. Prácticamente el día que decida ir uno, ¿no? Eso es bien inusual, porque aunque en México hay una gran afluencia en los museos, como ustedes saben, los fines de semana es verdaderamente una verbena irse a meter a un museo, sobre todo con exposiciones de esta magnitud. Lo normal es que si uno tiene horarios, digamos, disfuncionales o atípicos y se puede escapar entre semana, consiga entrar y ver las exposiciones con calma, incluso las más taquilleras, ¿no? Bueno, parece ser que este no es el caso. Me preguntaba Sofía, ¿y qué onda? ¿Vas a ir? Y dije, sí, yo creo que el jueves. Y dijo, así no vas a poder entrar. Así, básicamente. ¿Qué será? ¿Qué será más allá de la indiscutible importancia y de la indiscutible calidad de la obra de esta exposición? ¿Qué será lo que nos atrae? Esa proximidad de lo que solíamos llamar la locura. Es un tema, yo diría que muy del romanticismo y que se trasladó hasta el siglo XX y el XXI y que caray, tiene que ver con la literatura, con las artes visuales, con la música, con el cine, con el teatro, pienso en Frances Farmer, en fin, ya saben ustedes, la nómina es bastante larga. En algunos casos, esa desgracia ha tenido un cauce creativo
Y en algunos casos, Sofía Provencio, directora de comunicación del Museo Rufino Tamayo, y en algunos casos como este ha tenido un tremendo cauce creativo. Es decir, casi lo voy a decir de una manera que a lo mejor es un poco vulgar, pero casi la terapia y la obra se confunden en este caso, ¿no? No, casi, se confunden totalmente. La obra es resultado de una terapia o de una manera, digamos, como de tratar de negociar con el estado psicológico, emocional, etcétera, que maneja Yayoi Kusama, de toda la vida, además, o sea, desde muy joven. Entonces, es interesante. El acervo de obra que ella maneja, todo tiene que ver con una compulsión u otra de alguna manera. ¿Con una compulsión u otra? Pues son, digo, no sé cómo plantearlo. Ella es obsesiva compulsiva. Ese es su primer gran, digamos, no quiero llamarlo obstáculo, porque en este caso claramente lo convirtió en lo opuesto, pero es su primer gran, digamos, característica peculiar que tiene en la manera en la que ve el mundo. Entonces, esta idea de la repetición y los puntos y de patrones uno y otro y otro y otra vez, estas esculturas fálicas donde todos son falos y más y más y más y más, pero no solamente es la figura, sino la cantidad, digamos, es respuesta a esta obsesión, a esta obsesividad, digamos, compulsiva no sé, o sea, de cómo ordena su universo, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, tiene una característica ella en la cual no le permite de repente tener conciencia de ser, ¿no? O sea, cuando tú eres un bebé no estás consciente de que eres, estás, pero todavía no llegas. Entonces, ella tiene brotes de repente en los cuales deja de pensar que está. Entonces, por eso esta idea, la exposición trata sobre todo con dos temas. Obsesión infinita, esta idea de las obsesiones, y por otro lado, hay muchas piezas que llevan, o sea, en alguna parte del título, el tema de obliteration, de la obliteración, tal cual, ¿no? Sí. El no estar, el desaparecer, el hacerte uno con el universo, etcétera. Y yo creo que Yayoi todo lo contrario, esta, digamos, obsesión por estar y por repetirse y por presentarse y por asociarse con marcas grandes y por trabajar con grandes artistas y músicos, etcétera, es esta cosa como de constantemente estar reiterándole al planeta Tierra, pues que sí está, ¿no? Estoy aquí, estoy aquí y soy consciente de que estoy. Totalmente. Porque claro, el tema, estaba a punto de decirte, uno de sus temas es la identidad, pues sí, uno de sus temas y uno de los temas de todos, ¿no? Pero digamos, tal vez en su caso sí con un poco más de acento. Ahora, dime si no hay... Es decir, estás hablando de una de las fundadoras del arte contemporáneo, me parece a mí desde muchos puntos de vista. Es decir, muchas cosas se desprenden de su obra. Estarás tú de acuerdo, ¿no? Porque ya tiene sus años la señora. No, bueno, desde el año 29, tiene 85 años. Entonces, por ejemplo, hay muchos momentos en los que eso que se llama el arte conceptual, que es un término que quiere decir tanto o tampoco como identidad, por ejemplo, pero bueno, eso que se llama el arte conceptual está ahí. ¿No te parece que tiene cierta gracia que una de las fundadoras del arte conceptual sea una obsesiva compulsiva? Pues, ¿qué te puedo decir? Creo que es chistoso porque es una mujer que, al estar muy consciente de todo lo que mencionas, o sea, no solamente sino de estas categorías, o sea, de llegar sobre todo a vivir en una época donde en Nueva York se cosieron muchas cosas y de venir como antecediendo al pop y además... Estaba tan consciente y a la vez lo ignoraba de tal manera que salió muy campeona en el poder decir que se adelantó a ciertas cosas y en las que no se adelantó que le valieron gorro. O sea, sabes que ella estaba muy metida como en su, pues sí, en su obsesión, en su manera de ser, en su manera de vivir. Hay una parte curiosa de la exposición donde se presenta un barco que por ahí vimos que está lleno de falos. En el cual está rodeado como de un papel tapiz. La primera pieza se presenta, si no me equivoco, es en el 64, por ahí, 63. Se presenta este barco, se llamaba 1,000 Boats, y entonces eran 1000 barcos, uno físicamente y 999 repetidos en el papel tapiz. Ajá. Y es curioso porque si tú lo ves en la ficha de la exposición, para los curadores era muy importante recalcar que se le adelanta a Warhol en el papel tapiz de Warhol de las vacas, sí, ¿no? Que es 3 o 4 años después. Entonces, como justamente ella está como muy consciente, hay una cierta sensibilidad del contexto en el que opera, ¿no? O sea, de cómo, no sé, Claro, entiendo. Es decir, no habría que caer en el error de pensar, a propósito, precisamente por eso yo quería preguntarles un poco y un poco no, saliéndonos de tema, ¿quién les parece que está en la fundación misma del arte conceptual? Yo creo que me interesaría saber lo que piensan.
Pero volviendo a esto, no debemos pensar en una especie de monstruo creativo espontáneo al margen del mundo, en una eremita que construyó una barrera dentro de sí misma, digamos, o consigo misma, ¿no? Es consciente del arte de su tiempo, negocia, dialoga con el arte de su tiempo. Totalmente. Y eso, desde luego, lo vamos a ver en esta exposición. ¿Tú dirías que es un buen muestrario, un buen panorama de esa trayectoria? Sí, es interesante. La expo cubre obra desde sus años de, o sea, joven, digamos, 20 más o menos. 21 años tenía, ¿no? Cuando hizo la primera de las obras que traen ustedes. ¿Sí? Exactamente. Hasta las más recientes, que son 2013, digamos que ya salieron pues del estudio de Kusama. Entonces, en ese sentido abarca, se le dice retrospectiva a la exposición, porque pues tal cual, ¿no? Vamos a ver su trayecto. Está en cronológico, a excepción de la primera pieza, que es la que da la bienvenida a la exposición, porque es un contraste. Pero sí, digamos, la expo trabaja con explicar un poco el cómo ella, desde muy joven, tenía muy claro que lo que quería hacer en la vida es famosa. Y que lo dijo en la vida ser ella famosa. Lo que quería hacer en la vida era famosa. Cuando se le acerca a Philip Larratt Smith, que es uno de los curadores de la muestra, a decirle, oye, me interesa trabajar contigo para curar para Latinoamérica, porque la expo está pensada específicamente para un público latinoamericano, ella le dice, ok, sí, fantástico, suena muy bien, pero dime una cosa, ¿me vas a hacer famoso en Latinoamérica, sí o no? Y es curioso porque lo tiene muy consciente, y la verdad es que a mí me da gusto pensar que esta mujer a sus 85 años, en absoluta conciencia de sí misma, sabe y puede ver que ha generado y ha logrado esa meta que se puso pues, cuando tenía 20 años. Le escribía cartas, cuando ella todavía estaba en Japón, no había llegado a Estados Unidos, a personajes famosos diciéndole, hola, pues yo soy Yayoi Kusama, esto es lo que hago, yo quiero ser famosa, quiero viajar y quiero no sé qué, quiero no sé cuánto. Así, con esa, así, tal cual. Con esa transparencia. Y pues. Georgia O'Keeffe, en ese momento, es de las primeras en tomar una de estas cartas y contestarle y decirle, fantástico, ¿te quieres hacer famosa? Cruza el charco, vente a Estados Unidos. Y así poco a poco va trabajando hasta que le consiguen una exposición en Seattle en el 57, y así es como cruza de Japón a Estados Unidos, ya con la meta muy clara de qué va a hacer. O sea, no nos imaginemos esta pobre mujer japonesa metida en la jungla de concreto que es Nueva York, para nada. O sea, ella venía con los casacos bien puestos porque tenía muy, muy seguro el camino que iba a agarrar. Yo puedo decirte incluso, y esto ya es muy a título personal, pero en algún momento, en los 60s, se da cuenta de la máquina de mercadotecnia que se puede generar ella misma. Y empieza con todo esto de Kusama Corporation, y empieza a hacer todas estas como cosas de diseño, de ropa, etcétera, etcétera. Pero sobre todo agarra el punto y dice, de aquí me cuelgo, esto es lo que posiciono y esto es lo que me va a llevar a donde, o sea, a donde quiero estar. Sí creo que es una mujer sumamente consciente y metódica en ese sentido. O sea, no está loca, desperdigada, y entonces alguien atrás de ella agarró este personaje y lo convirtió en... Para nada. Y la esclaviza y la tienen, no. No, sí. Ella sabe muy claro, o sea, es una mujer bastante determinada. Aplicaba, por ejemplo, dio este tipo de cosas, detallitos, pero cuando llegaba a Estados Unidos a las inauguraciones venía de kimono, ¿no? Entonces ella era lo más producto de Asia posible. Y al revés, cuando le tocaba llegar a cosas que tenían mucho más que ver con el contexto asiático, llegaba con esta ropa que se hacía ella sola, como súper... Entonces, sabía jugar muy bien con lo que se esperaba de ella, con la imagen de la mujer en ese momento. Venía saliendo de... Japón era una isla en muchos sentidos, y a ella le toca pues la posguerra, Japón pierde la guerra obviamente, y le toca la invasión americana, y entonces todo este tema como de confrontarse con una cultura que no era la suya. Y ella, a diferencia de tal vez muchos, digamos, de su generación, se mezcla, o sea, se vuelve parte de... Hay una parte de la exposición muy linda donde están unas invitaciones, como unos pósters, de las como actividades que hacía, o bueno, estos como festivales que hacía de body paint y de... Sí. Y es increíble porque de verdad agarró la onda de volada. O sea, ella dijo, ok, ya entendí, aquí estamos además se mete a Vietnam, se vuelve políticamente activa, o sea, le escribe a Nixon una carta diciéndole que se acuesta con él si él para la guerra. En fin, ¿sabes? O sea, es una mujer que se supo hacer como tentáculo, pulpo en ese momento, y no ha parado. Tiene una época donde se interna en el 77 que sí, digamos, baja un poco, pero luego empieza a trabajar con Peter Gabriel, después se va con Louis Vuitton, en fin, o sea, crece, nunca dejó de producir del todo. No sé, es bien interesante. Es que fíjate, bueno, tal vez desde el Renacimiento, ¿no? Pero definitivamente desde el siglo XIX y particularmente en el XX y el XXI, ser un artista
no solo un artista en términos visuales, incluso ser un escritor y muchas veces un músico, también es construir un personaje, es decir, construir una imagen pública, ¿no? En cierto sentido, todos son performanceros, ¿no? O todos son un poco actores también. O sea, piensa pues en Dalí, piensa en Warhol, piensa... Sí, claro. Pero en Hemingway, en la literatura, es decir, en David Bowie, construyen personajes. Yo creo que es que ella también supo construir un personaje. Claro. Es decir, supo utilizar, no sé si llamarlas igual que tú, sus carencias o sus obstáculos, ¿no? Los obstáculos inherentes a su persona y crear un personaje. Una muestra más de conciencia, dicho sea de paso. De profunda conciencia. Clarísima, ¿eh? O sea, ella... No hay duda, tenía la cabeza, o sea, con todas las obsesiones y demás que puede tener de lado y estos brotes, digamos, que pudieran darse, el día a día, digamos, su personaje, su persona, no sé cómo decirlo, su cotidianidad era, dentro de toda esta locura, bastante sistemática y tenía una claridad, o sea, digamos, una meta a dónde iba a llegar. No hay... Hay una parte donde tú ves, por ejemplo, en la exposición, la parte al final hay unos pósters, vamos a ver como las cartas y ciertas, cuando Jojo Kiff le contesta, etcétera, etcétera. Y la ves, por ejemplo, llegar a están estas fotos de periódico de ella llegando a sus inauguraciones y demás, y rodeada de todos estos hombres trajeados, que pues claramente hay este contraste como muy particular de ella con su kimono chiquita, ya sabes, así como... Y, o sea, ella sabe, digamos, no está así, ya sabes, o sea, al contrario, está como muy erguida y se le ve muy segura de sí misma. Al grado tal incluso que si ves las últimas entrevistas que se le han hecho, que todavía hay varios registros, sobre todo cuando inauguró en Tate hace unos 4 o 5 años, pues hubo mucho material en el cual se habla directamente con ella. Ella sabe, o sea, no hay... O sea, dejémonos de lado esta idea, ya sabes, de que está en una camisa de fuerza, para nada. Y pinta diario. Y también hay que mencionar, está internada por voluntad. Entonces ella puede salir, puede viajar. Claro. El estudio está como a 2, 3 cuadras de donde está el hospital. Va y viene todos los días. O sea, es una persona que trabaja sobre su vida diaria. Ahora, lo que decíamos desde el principio es... Dentro de todo lo que estamos diciendo, sí no hay una línea muy clara entre su producción, su terapia, su trabajo, digamos, con su persona emocional, psicológica y su vida cotidiana. O sea, esa es su vida cotidiana. Déjame, porque si no el que se iba a acabar con camisa de fuerzas va a ser el productor. Déjame hacer una pausa y ahorita regresamos. Ahorita volvemos, señores, sigan escribiendo. No tardamos. Platicando con Sofía Provencio sobre la que tal vez sea la más importante de las exposiciones del Tamayo este año, ¿o no? Híjole, yo no sé, la palabra importante puede ser... Sí, importante, quería decirlo en un sentido taquillera. De repercusión, por decirlo así. No, definitivamente, sí. Claro, por supuesto. Es la más taquillera, hemos recibido una cantidad de público increíble, estamos... gratamente sorprendidos, le cambió el ritmo al museo de un día para el otro. O sea, literalmente abrimos la puerta para Kusama y lo que para antes era un poco más, un día a día más pasivo, digamos, de repente, ¡pum! O sea, fue un cambio radical. Nos da gusto ver que hemos recibido sobre todo muchos estudiantes, un chorro. También, obviamente, pues más fácil te pinta cuando estás en la escuela. Entonces, pues del martes a viernes en la mañana, sobre todo, tenemos muchos estudiantes. Es interesante la recepción que ha tenido. De verdad, yo argumento, y lo hemos platicado varias veces, que es una exposición para nuestras épocas como pocas hay. O sea, es una mujer que tiene un pie en todos lados. El que no sabe de ella porque es artista sabe de ella porque porque ha diseñado algo con moda. El que no sabe de eso es porque ha hecho algo de arte para videos. El que no sabe de eso ha escrito poesía, en fin. Entonces, es curioso porque mucha gente tal vez llega sabiendo algo, ¿no?, de esta mujer, la japonesa, o sea, así de, vengo a la exposición de la japonesa, y sale gratamente sorprendido de descubrir un personaje tal vez un poco más profundo que pues la idea de la señora la chava que diseña las bolsas de Louis Vuitton, ¿me explico? Que de repente pues es el primer acercamiento que podemos tener a un personaje de estos. Pero sí, estamos gratamente sorprendidos. Obviamente hay que ir como poco a poco agarrándole la onda a tener tanto público.
sobre todo, por ejemplo, pues la seguridad de la obra, de un museo que no teníamos la costumbre, ¿no? De tener de repente tanta gente al mismo tiempo en salas. Tuvimos que sistematizar, hacer una serie como de sistemas, digamos. Pero, ¿de cuánta gente estamos hablando más o menos? ¿De qué afluencia? Mira, a la exposición le cabe, porque la diferencia es cuántos llegan y cuántos entran, que es donde hemos tenido. A la exposición le cabe como 2.200 más o menos usuarios al día, ¿ok? Pensando en que son 8 horas al día. Los sábados abrimos 2 horas más, extendimos el horario, pues tenemos un poquito más de capacidad, ¿no? Esos usuarios son por 2 razones. La primera es la seguridad de la obra, efectivamente. Es una expo como donde hay partes muy confinadas, donde sí te tienes que ir, que además dentro tienes que tal vez hacer algunas pequeñas colas, porque las instalaciones, estas partes inmersivas, pues no puedes estar adentro más que una X cantidad de tiempo, claro, y solo puedes entrar a un límite de personas, porque digamos, de nuevo el espacio es chico. Sí. Y por otro lado, pues también la comodidad de la gente, porque es horrible entrar a una exposición y vas, ya sabes, pegado, compre, con el de al lado, compre. Entonces, lo manejamos así para que sea la mejor experiencia posible. Ahora, de eso a la gente que nos ha llegado, pues yo creo que estamos duplicando. O sea, es probable que al día recibamos el doble de la capacidad de la exposición y los domingos, o sea, sábados y domingos, mucho más. Mucho más. Entonces, sobre todo, pues ahorita la facilidad es, bueno, hay más cosas que ver en el museo, no está nada más Yayoi, tenemos la Bienal Tamayo, vamos a abrir Sofical a finales de este mes, en fin. Entonces, tampoco es, digo, fui a ver Yayoi y no entré y no vi nada más, ¿no? O sea, la idea es que pues también puedas ver un poco más de lo que ofrece el museo. Siempre vale la pena, ¿eh? Además quedó muy bien el museo, hay que decirlo. Ya hicimos un programa sobre eso aquí, ya lo platicamos, pero tal vez haya que repetirlo, y le metieron vida y tiene un restaurante, ¿no? Una tiendita así muy... la tienda está increíble. Muy encantadora, sí. Tiene todo este tipo de rollos. ¿Qué es exactamente lo que vamos a ver ahí? O sea, ¿qué arco de expresiones artísticas, digamos, quedan cubiertas aquí? Pues mira, vamos a ver, sus primeras obras todo es casi pintura y sobre todo Nihonga, que es una técnica tradicional japonesa. Nos vamos de ahí a un espacio donde vamos a ver pintura y escultura de sus primeros años en Nueva York, que es bien interesante, o sea, cómo toma el giro y ya se empieza a formar este personaje. Este arco que comentaba, ¿no? Que es una de sus primeras instalaciones donde todavía no hay inmersión, todavía no te metes, pero ya algo está empezando a pasar que va a rodearte, digamos. Tenemos 3 instalaciones de estas que todo el mundo quiere ir por la selfie, que estamos así como, que es Fallis Field, que es una de sus de hecho su primera instalación inmersiva, y un par más, que es bueno el Mirror Room, que todo el mundo también, que parece como que entras al universo, ya sabes, con estas como estrellitas, ¿no? Y medio desapareces en esta idea justo de la obliteración, etcétera, etcétera. Sí. Tenemos mucha pintura. Hay una cosa importante que decir, en este tour, no en México como tal, pero desde que la expo comenzó en Buenos Aires, se presentan sus últimas obras de Caballete por primera vez. Entonces, las últimas obras que ves dentro de la exposición son estas como, pues son unas pinturas medio formato, gran formato, de invasión de color, así súper saturadas, de nuevo, repetición de todo, de ella, dejando muy claro que sigue viva y que sigue produciendo, ¿no? O sea, es 2011, 2012, 2013, incluso algunas. Entonces, así como aquí estoy, no me he ido a ningún lado, ya sabes, o sea, como muy, muy claro. En la sala educativa hay que mencionar, fuera de la exposición, hay esta otra última pieza, digamos, que es el Obliteration Room, donde tú entras y puedes tener tu planilla de estampitas, tac, 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 y lo vas llenando, ¿no? Sí. Y entonces va avanzando conforme la exposición va teniendo flujo. Sí. Y bueno, ahorita ya está, o sea, el primer día era blanco, ya sabes, y ahorita ya es así una... Un poco como los árboles con chicles de Coyoacán. Ándale. Bueno, rápidamente, ¿hasta cuándo está nuevamente? Hasta el 18 de enero. 18 de enero. Sí. Y más le vale a la gente que vaya tempranito, sí, ¿verdad? Y pedirles que se informen antes si pueden, www.museotamayo.org. Hay visitas guiadas, que ahí sí hay preventa, martes y miércoles en la mañana y en la noche. Son las únicas donde puedes comprar tu boleto por adelantado. Y sí mencionar que los demás días lleguen temprano, porque en cuanto se acabaron los lugares, los espacios del día, pues ya no podemos... Se te acabó la pinta, tienes que regresarte a la escuela. Sí, señor. Sofía, muchas gracias. No, ¿de qué? Señores, gracias por estar aquí. Un abrazo, síganos escribiendo, nos vemos mañana. Que todo vaya bien y que se comporten.